Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir hoy día con nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. A mí me gusta el libro de Primera de Corintios porque hablaba de una iglesia, era un puro desastre, puro problemas de inmoralidad, problemas de doctrina, problemas de divisiones. ¿Y por qué me gusta este libro? Porque nos da a nosotros las estrategias, las instrucciones para evitar estas cosas en nosotros. Así que no vamos a entrar juzgando en la iglesia de Corinto, sino que tratando de cómo podemos aprender la lección de parte de ellos. Así que oremos. Padre, gracias por hoy día. Pedimos, Señor, que nos acompañe en nuestro estudio de este lindo libro que nos ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he tenido la oportunidad de vivir en una casa comprada y también arrendando casas también. Yo antes arrendaba aquí en Iquique en un departamento, ahora vivo en un departamento propio. Hay una diferencia. Cuando vivo en mi propio departamento y estamos haciendo un trabajo y hagamos un hoyo en la pared, no me preocupo porque yo soy el dueño del departamento, así que... Pero cuando vivo en un departamento arrendado, trato de cuidarlo muy bien porque tengo que después entregar el departamento en buenas condiciones. Lo mismo cuando yo voy a Estados Unidos. Antes yo siempre tenía un auto guardado de parte de un familiar para usar, pero ahora no. Yo voy a Estados Unidos, tengo que arrendar un auto. Acá en Chile yo manejo un auto mío, entonces no toman las precauciones necesarias a veces. Pero cuando estoy arrendando un auto que yo sé que si algo sucede yo tengo que responder y con plata o otra cosa, entonces yo tengo que usar mucho más cuidado. En otras palabras, cuando estamos con cosas que no nos pertenecen y alguien nos presta o alguien nos arrienda y tenemos que devolverlo después, tomamos mucho más cuidado, o por lo menos debemos tomar mucho más cuidado para devolverlo en las mejores condiciones posibles. De la misma manera que ese cuerpo mío antes no pertenecía a nadie más que Satanás. Yo pensaba era mío, pero en verdad era de Satanás, yo hacía lo que quería. Pero ahora, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, entonces mi cuerpo y alma, mi vida completa, fue comprado por Cristo, ahora pertenece a Él. Y si mi vida pertenece a Él, entonces yo no puedo hacer lo que quiera. Yo tengo que entender de que ya no pertenezco a mí mismo y alguien más tiene la última palabra. Ese más o menos es el mensaje de hoy en 1 Corintios capítulo 6. Hay 20 versículos, voy a leer los 20 versículos para que tengamos un cuadro global de lo que vamos a estudiar. Y los dos versículos más importantes son los últimos dos. Pero empieza con casos que han sucedido en la iglesia de Corinto, empezando en versículo 1. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? O esa palabra adico significa inconversos. Y no delante de los santos o los cristianos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, está hablando del reino milenio, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más la cosa de esta vida? Si puede tener juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pletee en juicio, y esto ante los incrédulos, está haciendo demandas, un hermano contra otro hermano y llegando al juzgado y para hacer esa demanda. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Así que había dos faltas. Una falta era, había un conflicto entre los hermanos, y dos, que estaba llevando ese conflicto al mundo inconverso. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos, ídicos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, esa es la comida. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, quiero comenzar con lo último, lo más importante. Fuimos comprados por un precio. Hay unas parábolas del reino, Mateo capítulo 13, 7 parábolas, el sembrador, el trigo y cizaña, había la semilla de mostaza, la levadura y todo eso. Pero las últimas 2 parábolas, uno es un hombre encuentra un tesoro y después vende lo que tenga para que él compre el terreno donde está el tesoro. Y la última es, había no es la última, pero una de esas 2 parábolas, la otra parábola dice que había una perla de gran precio y había vendido todo para comprar la perla. Entonces, esas 2, parece con 5 y 6 de las parábolas, están hablando sobre un hombre. Ahora, muchos teólogos se han equivocado, muchos cristianos se han equivocado en la interpretación de esa parábola. Muchos están pensando que el hombre es el pecador, el tesoro es Cristo y el hombre está dispuesto a poner todo al lado para ganar a Cristo. Suena bonito, pero no es lo que está enseñando esta parábola. La parábola, el hombre en la primera parábola del sembrador es Cristo, en la segunda parábola el hombre es Cristo, en la parábola de la levadura es una mujer, esa no es Cristo. Después en 5 y 6 las 2 parábolas de un hombre que está comprando tesoro. El hombre que compra es Cristo. Cristo vendió todo para comprar el tesoro, tanto la perla. Y es en 2 etapas de la vida de Cristo que la primera parábola está vendiendo, dejando el cielo para tomar un cuerpo humano, y la segunda de las 2 parábolas está vendiendo, poniendo su cuerpo sobre la cruz y muriendo por nosotros. Vendió todo. Y esto encaja con la Biblia porque dice que fuimos comprados por un precio. El que compró es Cristo, el que fue comprado fuimos nosotros. Y solamente podemos decir que el tesoro representa el valor del alma, que Dios dice que ¿qué aprovechará un hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Entonces, hablando de esto, nosotros vemos de que fuimos todos comprados a un precio. No sé cuántos de ustedes han escuchado a alguien que dice, él vendió su alma al diablo. ¿Alguien ha escuchado eso? Él vendió su alma al diablo, así que mal negocio del diablo. ¿Por qué? Porque antes de convertirse, antes de recibir a Cristo, nuestras almas ya pertenecían al diablo. Le dice Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿por qué Satanás va a comprar el alma cuando ya lo pertenece? Así que esa es una tontería. La verdad es que nosotros necesitamos el cambio. Entonces, nosotros necesitamos tener un nuevo padre, de dejar el padre que era Satanás en Juan 8 y tener padre Jehová, nuestro Dios, siendo nuestro padre. Y eso, para tener un nuevo padre, necesitamos un nuevo sistema legal para ingresar. Y ese se llama la adopción. En el libro de Romanos 8, tanto como en Efesios 1, habla de que fuimos hijos adoptados. Y muchas veces en el tiempo romano,
la adopción no era como hoy día que alguien está adoptando un bebé, sino que muchas veces los césares, ellos estaban, su sucesor, ellos estaban como un adulto ya, adoptando legalmente. Pero si sea niño o sea adulto, cuando uno fuese adoptado, tendría los derechos de un hijo natural, de tal manera que nunca se podría deshacer de la adopción. Una vez que adoptado, es hijo para siempre. Nunca había la ley de los romanos deshacer de una adopción. Entonces nosotros tenemos un nuevo padre. Así que yo nací de nuevo, Juan capítulo 3. Entonces, por nacimiento espiritual tengo un padre, que es Dios. Y también por adopción legal también tengo un padre, que es Dios. Entonces, esa es la parte de la familia, la relación, pero en cuanto a la redención, es una palabra que se usa, por favor, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, esos dos versículos están lleno, es como una caja de herramientas, lleno, que todas las cosas que sucedían al momento que recibimos a Cristo. Dice, versículo 24, siendo justificados, y vamos a tocar esto en un momento, fuimos justificados, declarados sin culpa legalmente, mediante la redención. Esa palabra redención habla de la compra. Después versículo 25, Dios puso como propiciación, apaciguando la ira de Dios en nuestra contra. Habla del perdón, habla de todo eso, pero vamos a destacar en este momento la palabra redención. Y hay tres palabras en griego que se usan para traducir la palabra redención, o el verbo redimir. Fuimos redimidos. Y la primera palabra es agorazo, exagorazo y lutro. En primer lugar, tenemos en 1 Corintios 6:20, lo que estamos estudiando hoy día, que dice que fuimos comprados por un precio. Esa es la palabra agorazo. Agorazo es un término. La palabra agora es el mercado. Como alguien va a la Persa, o alguien está yendo a Agro, o una de esas partes, ¿cierto? Entonces, en griego el mercado se llamaba agora. Entonces, cuando dice aquí que agorazo, significa algo fue comprado en el mercado. Algo fue comprado en el mercado. El mercado en que nosotros estuvimos era el mercado de esclavitud a nuestros pecados. Cristo entró, agorazo, y dice también, la segunda palabra es ex-agorazo. Ex siempre significa sacando. Entonces ex-agorazo significa literalmente entrar al mercado, pagar el precio, tomar el producto o la persona en el mercado de esclavitud y sacar y soltar. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, donde usan esa palabra. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces esa es la palabra ex-agorazo, que significa nos compró y nos soltó. Y la tercera palabra es lutro, y lutro significa poner en libertad, como dice en 1 de Pedro capítulo 1. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Tres palabras, es decir, que la palabra es agorazo, exagorazo y lutro. Significa que Cristo entró al mercado de esclavitud, pagó el precio que era su sangre derramada, nos compró, nos sacó del mercado de esclavitud y nos soltó. Esa es la palabra redención. Y eso es lo que nos está diciendo acá en versículos 19 y 20. No sabéis que fuisteis, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Entonces, ahí yo de repente escucho a alguien diciendo, puede ser un joven o otro, diciendo, nadie me manda. Cristianos a veces, no, nadie me manda. Yo me mando. Y dije, no, entendemos en el mundo, por ejemplo, yo veo que hay en nuestra congregación hay varios que pertenecen a las Fuerzas Armadas, entonces, y de repente la Fuerza Armada dice a uno de sus funcionarios, tiene que viajar de aquí hasta otra parte. Y no quiero, nadie me manda. Ya, quiero ver a algunos de los funcionarios de los carabineros o de las Fuerzas Armadas diciendo, no, nadie me manda. O alguien pertenece a un club deporte profesional, ¿cierto? Un futbolista profesional. También dice que fue comprado por otra. Entonces resulta que si él dice, no puede ser, tiene que llegar a esa hora de la casa, tiene que ser, entonces el jugador dice, no, nadie me manda, yo hago lo que quiera. Está fuera. Entonces los militares saben, los profesionales de deporte saben, y también a veces ciertos contratos legales, etc. Me acuerdo que había unos vendedores de Coca-Cola en mi congregación en La Serena y me dijeron que si se pilla, tomando una Pepsi, no sé por qué a alguien le gustaría tomar Pepsi, ¿verdad? Si está tomando Pepsi, fuera. Así que hasta en los contratos laborales a veces manda, tiene que cumplir. La ley manda. Así que si uno dice, no, yo voy a salir, no importa si tengo permiso, no, yo voy a salir igual, cuidado. ¿Cierto? Entonces vemos que no tenemos la última palabra, no. Entonces aquí dice acá, fuimos comprados por un precio. Y si hemos sido comprados por un precio, entonces Dios tiene la última palabra. Dios manda y no nosotros. Entonces, y si Dios nos ha comprado, nuestra conducta debe reflejar nuestro dueño, el que tiene la última palabra. Pero esa lección no había aprendido la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, en primer lugar, la ciudad de Corinto era una de las ciudades más perversas en todo el mundo antiguo, allá en Grecia. Y resulta que había un término, y ese término dice corintiarse. Si una persona está corintiándose, es una persona que se ha puesto corrupto, perverso, bajo. Entonces era como sinónimo de corrupción, era Corinto o Corintios. Entonces resulta con esto, ese fue la cultura, el ambiente donde Pablo llegó y testificando de la fe en Cristo, y muchos judíos, tanto como griegos, habían aceptado a Cristo, pero ellos habían entrado a la iglesia con todas sus prácticas y todos sus hábitos y todos sus pensamientos y todas sus filosofías que había tenido antes, y ellos entonces habían traído a la iglesia. Yo me acuerdo acá en el Iquique, una vez pregunté a una hermana acá y dije, ¿tú crees que los cristianos deben actuar y vestirse diferente que el mundo? Y ella me dijo, no creo que debe ser ninguna distinción. La respuesta de ella no era correcta. Ahora, no tratamos de ser muy extraño, raro para la sociedad, pero al mismo tiempo, si no se puede distinguir entre uno que es cristiano y uno no es cristiano, ¿qué diferencia hay? Entonces resulta que nosotros vemos de que hay que distinguir. La Biblia habla de luz versus tinieblas, humildad versus vanidad, amor versus perdón, odio versus rencor, odio y rencor versus fe, etc. Amor versus odio, perdón. Y también pánico versus paz. En 1 de Pedro 4, versículo 4 dice que una vez que alguien se convierte, se asombra su antiguo grupo, no está siguiendo lo mismo desenfreno que nosotros, que pasó. Y vemos también que dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 4 y 5, dice que nosotros debemos velar, no somos de la noche como otros. El mundo es de la noche, nosotros somos del día. Entonces, si vemos la diferencia allá en esa cosa. 2 Corintios dice en capítulo 6, versículo 15, el mismo Pablo, la segunda vez que escribió esa iglesia, está hablando sobre, hay que distinguir, dice en versículo 15, dice, ¿y qué concordia? El versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, Pablo mismo está haciendo ahí una distinción. Ahora,
no debe ser falso, no debe ser hipócrita, pero nosotros debemos de una vida que refleje que Cristo es mi dueño, no Satanás. No entiendo cómo alguien puede tener una vida con Cristo plenamente en su vida y su vida no cambia nada desde que antes de aceptar al Señor. Entonces, con esto vemos que en la iglesia ellos deberían haber aprendido de que fuimos comprados por un precio y la conducta debe reflejarlo. No habían aprendido esa lección y había dos casos muy notorios. Lo primero que ya tocamos es el problema legal entre hermanos, los primeros 8 versículos. Entonces resulta que había demandas. Me vendiste ese producto, no es como yo quería. O yo compré esa casa, no es lo que yo quería. Mire, la línea de la propiedad no es lo que quiere. Entonces había un problema entre 2 hermanos. Y en vez de llegar a la iglesia y tratar de resolverlo, ellos fueron a hacer una demanda con abogados, con jueces, etc. Dice que esto, sí. Pablo dijo, en primer lugar, ni siquiera debe tener conflictos. Pero si tiene conflicto, arréglalo entre los hermanos y no con el mundo. Mire el testimonio, el espectáculo que ustedes están haciendo, que mire, nosotros somos cristianos, nosotros seguimos al Señor y está peleando más adentro de la iglesia que afuera. Entonces resulta con esos pleitos. Por eso es una razón que no me gustan los negocios adentro de la iglesia. Yo en otras congregaciones en la cuarta región, que donde estaba, había muchos vendedores que quería vender. Una hermana vendió una cartera a otra hermana, después la hermana dijo, no me gusta, quiere devolver. No hay de vuelta, así que tiene que quedarse así, ahí es un problema. Y cuando hay un problema entre una hermana y otra hermana por vender algo entre Tupperware, Amway o cualquier cosa así, de repente no solamente afecta a esos dos, afecta todo su grupo, el pastor, la iglesia, etc. Entonces, me acuerdo que había un amigo pastor que estaba en Arizona, en Phoenix, Arizona, y un nuevo hermano llegó a la iglesia y estaba muy feliz de estar en la iglesia y todo. Cuando de repente él dijo que él supo que él era vendedor de Amway. Entonces una vez estaba en el púlpito y dice, estamos muy contentos de tener el nuevo hermano con nosotros en la congregación y él es vendedor de Amway. Y ese hermano se enojó tanto y se fue de la iglesia y nunca más volvió. Y bueno, él retó al pastor, nunca debería haber dicho a la gente que yo soy vendedor de Amway. ¿Por qué? Porque los que están en Amway, siempre, como mi vecina en la Serena, envió a todos los vecinos para una 11. Y todos pensaban que íbamos a una 11, pero era una proposición de ingresar en el sistema de Amway, así que es como por abajo, sin contar la cosa. Entonces, él perdió todos sus clientes porque ya todos sabían que era el vendedor de Amway. Entonces, entiende que, hermano, no estoy en contra de productos así que quiere vender, pero no que la iglesia sea su manera de aumentar la cantidad de clientes que uno va a tener. La otra cosa que no me gusta en la iglesia son préstamos, porque la Biblia dice que si ve a una persona con necesidad, dar, no dice presta, dar. Porque igual en la iglesia en La Serena, cuando estuve allá, me acuerdo que había un hermano que estaba muy mal económicamente, etc. Y había una señora también española, si no me equivoco, y ella tenía negocio, etc. Entonces estaba hablando con él, etc. Y dije, yo quiero ayudar, y prestó la plata. Era mucha plata que prestó porque él no tenía, pero por el hecho que él recibió la plata prestada, resulta que todavía no tenía trabajo, no tenía otro ingreso, así que no tuvo la plata para pagar. Entonces la señora dijo, necesito pagarme, y ella dijo, no tengo para pagar. Entonces al final, ella indignada que alguien no volvió a pagar el préstamo, entonces ella se fue de la iglesia y él, por vergüenza de no haber podido pagarla, él también se fue de la iglesia. Entonces, por ese gesto de ayudar, perdimos 2 familias de la iglesia. Por eso yo digo que la Biblia dice que en el libro de Proverbios, si no me equivoco, dar al pobre es prestar al Señor. El Señor va a pagar. Entonces, no presta, porque si no tiene para pagar, entonces, ¿por qué van a estar castigando a tal persona? Y en verdad, nunca debemos dar si no tenemos para dar. Por eso digo, prefiero que uno dé, cuando haya necesidad dé, y no esperando que se reciba de vuelta. Entonces, pero estos hermanos están peleando por eso, porque plata no de vuelta o cosas así, y entrando en así, y Pablo está muy enojado con ellos. Es una razón porque tampoco me gusta que yo participo en la política, porque no quiero usar mi influencia como pastor, y en verdad yo tengo cierta influencia por la palabra de Dios, etc.
Dice, es muy fácil para mí empezar a meterme en cierta forma políticamente y tratando de usar mi influencia como pastor para influenciar. Conozco pastores en Estados Unidos que se han metido en la política y yo digo, nada que ver, dice que use su influencia para Cristo, no necesita estar volviendo en otra forma. Pero ese fue el tipo de problemas que estaba sucediendo adentro de la iglesia de Corinto. Entonces, uno tiene que ver que no es quién gana, él o yo, en un pleito en la iglesia, sino que quién gana, Cristo al mundo. Y el momento que el mundo está observando a los cristianos peleando entre sí, Satanás ha ganado, así de simple. Ahora, después en versículos 9 a 12, empieza lo que yo digo es una porción que toca el tema de justificación. Ya vimos la redención, fuimos comprados, y ahí Pablo está tocando el tema de justificación, porque dice, no sabéis, versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Está hablando de los inconversos, no van a recibir la herencia en el reino de Dios. No erréis. Y después se da una lista. Mira la lista que está hablando. Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros. Después está hablando de homosexualidad, ladrones, avaros, borrachos, etcétera, etcétera. La lista larga que Pablo está haciendo. Pero lo importante es lo que dice después. Y esto erais algunos. No dice, estos son ustedes. Erais. Entonces, incluso los homosexualidad es muy común en los griegos en ese tiempo. Entonces él dijo, y así que había gente que había salvado de homosexualidad, salvado de fornicación, de adulterio, de todo. Erais, no eres, no son, era. Eso no significa que una persona que ha sido salvado de esas cosas, que han sido y han caído en un pecado, ya no erais, ya son. Porque lo que Pablo está diciendo es que una vez que uno recibe a Cristo, erais, ese eran ustedes antes de Cristo. Entonces aquí nosotros vemos de que está hablando nuevamente de los adicos, que es la palabra de los injustos, los que no son justos, los no son salvos. Y una vez que uno aceptó a Cristo, fue lavados, santificados, justificados. Los tres simultáneamente está sucediendo, que ellos ya están lavados, santificados, limpiados. Ahora, quiero destacar la parte de la justificación. En Romanos 3:24 nuevamente leemos de que siendo justificados, incluso aquí vamos a capítulo 4 de Romanos ahora, Romanos 4:25. Dice que el cual, Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Versículo 1, capítulo 5. Justificados pues, Él fue entregado por nuestra justificación. Así que ya justificado, en el momento que aceptamos a Cristo, somos en el instante justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, nosotros somos justificados, justos. ¿Qué dice? El versículo que resume todo el mensaje de la Biblia en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, está en Romanos, Gálatas y Hebreos. El justo por la fe vivirá. Así que no somos justos por nuestras acciones, somos justos por nuestra fe en la obra de Cristo, la sangre derramada, su resurrección de la muerte. Justificados pues con Dios. A mí me gusta repetir a veces ilustraciones, pero yo estaba en Coquimbo una vez y me acuerdo que yo estaba llevando un grupo de jóvenes y ya había terminado con una misión y estaba saliendo con ese grupo. Yo estaba en las nubes porque una señora aceptó a Cristo, entonces estaba súper feliz. Estoy manejando y cada mes está cambiando la señalización en la carretera entre cede paso y disco pare. En esta ocasión había un disco pare y entonces yo estoy bajando, la carretera está aquí, estaba en una calle no principal, pero uno está llegando y el vehículo venía muy rápido, entonces uno tiene que estar mirando dónde viene y salir. Y era un vehículo automático, un furgón.
Y resulta que yo llegando allá paré, pero no suficiente parece, porque yo paré, miré y yo salí al tiro, y a unos metros allá no lo vi, pero ahí un carabinero me paró y no escuchó ningún tipo de justificación mía, etcétera, me dio una parte, ¿cierto? Y yo me tomó mi licencia y yo tuve que ir a la casa muy frustrado porque había recibido, así que estaba en las nubes con la salvación de la señora y estaba ahí debajo con la multa que recibí. Pero me acuerdo el día cuando, antes de ir a la corte, al juzgado, para hablar con el juez y aprender cuál iba a ser mi castigo, yo hablé con un hermano de la iglesia que era un capitán de carabineros en retiro y explicando la situación y ese fue días después, etc. Y resulta que sin saber que él un día, mira cómo Dios hace la cosa, estuvo antes de vacaciones, fue al banco y estaba en la fila del banco y justo enfrente de él era su buen amigo, que era el juez del juzgado de vehículos, ¿cierto?, de tránsito. Y resulta que él estaba hablando entre sí y dijo, oh, a propósito, mi pastor va a ir a conversar con usted y va a tratar de evangelizarlo, va a tratar de ganarlo a Cristo. Entonces no sabía, esa conversación tomó lugar, solamente yo fui ese día con la citación, fui para buscar mi licencia y recibir el castigo, lo que iba, y de repente yo hablé con la señorita y yo pasé la hoja que me había dado, había entrado, y cuando ella salió un momento, yo estaba ya preparado con toda mi defensa para hablar ante el juez, pero ella volvió y tenía la hoja con un timbre que dice absuelto. Es decir, que después me devolvió mi licencia y dije, ¿qué tengo que hacer? Nada, no pasó nada. Entonces, recibí mi licencia y fui. Entonces, ese timbre absuelto es como si nunca hubiera perdido, digamos, o nunca hubiera cometido esa infracción de la ley. Y esa es justificación. Justificación no significa que no hemos pecado, pero legalmente, ante la corte celestial, ante el juez eterno, estamos declarados sin culpa. No importa si yo era homosexual antes, ahora sin culpa. No importa si yo era ladrón antes, sin culpa. No habla de mi conducta presente, habla de mi estadía antes del juez del cielo. Dice que no, eres mi hijo, eres justificado, estás declarado sin culpa. Ese es más o menos. Otra ilustración que a veces uso es un hombre de Inglaterra compró un auto muy muy especial, era un Rolls Royce, y ese vehículo era lo más caros, y resulta que decidió tomar vacaciones y tomó su Rolls Royce, y parece que fue, no sé, en avión o qué sé, le llevó el auto a Francia, estaba en Francia, y resulta que allí estaba en sus vacaciones disfrutando todo así, cuando de repente quedó en pana su Rolls Royce, así que y no hay ningún tipo de mecánico que está allá en Francia que va a poder arreglar el motor de un Rolls Royce, no tiene repuesto ni nada. Entonces él no sabía qué hacer porque pensaba va a arruinar mis vacaciones, etc. Así que llamó por teléfono a la oficina de Rolls Royce en Londres, en Inglaterra, y resulta que él habló con la secretaria que contestó el teléfono y dijo, tengo un problema porque tengo un Rolls Royce acá, etc. Y cierto, etc. Entonces ella tomó los datos, dice, mira, mi jefe dice que quédese en el café que está cerca, ya tiene las direcciones y en breve van a arreglar su auto. Entonces ya él fue a tomar un café, está ahí, etc. Cuando de repente un avión fue despachado de Inglaterra, llegó a Francia con un motor 0 kilómetros para el mismo Rolls Royce, llegaron un equipo con todas las herramientas y sacando el motor antiguo, puso un motor 0 kilómetros ahí, etcétera, lo arreglaron. Entonces llegó al hombre que todavía está tomando su cafecito y dice que mira, ahí está su auto. Y él estaba feliz y inquieto al mismo tiempo. Feliz porque ya puede seguir en sus vacaciones, pero inquieto porque ¿cuánto me va a costar eso? No me dio ningún tipo de boleto o ningún tipo de lista de precios ni nada. Así que cuando terminaron sus vacaciones volvió a Inglaterra y llamó a la oficina y dije, señorita, yo soy la persona que llamé por teléfono y yo quiero saber qué es la mala noticia, cuánto le debo. Entonces ella dijo, espera un momento. Fue a hablar con su jefe y volvió y dijo, no, lo siento señor, no sé de qué está hablando.
según nuestros registros, jamás en la historia de esa empresa se quedó en pana un Rolls Royce. Así que no debe nada. Y el hombre no pudo creerlo, porque según los registros, nunca ni siquiera mencionaba de que él recibe un nuevo motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es lo mismo con nosotros. Uno va a decir, mire, el pastor hizo eso, mire, esa persona está mintiendo, mire, esa persona sí. Y después estamos buscando en registro civil, celestial, y siempre va a salir sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes. ¿Por qué? Porque justificación es un término legal. Fuimos declarados sin culpa. ¿Por qué? Porque toda nuestra culpa fue puesta sobre Cristo, según el libro de Colosenses, perdonándoos todos vuestros pecados. Y todos nuestros pecados han sido clavados a la cruz. Así que ni siquiera los cristianos algún día en un juicio final van a dar cuenta por su pecado, ya están todos tomados. Sí vamos a dar cuenta por nuestras obras, pero no por nuestra salvación. Así que esa es la justificación que estamos mirando. Y es interesante aquí también, volviendo a nuestro pasaje, que llegando a esa parte de 9 al final a 11, dice, versículo 11, en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí vemos la Trinidad. Mira, la Trinidad está puesto aquí. El nombre de Jesús, el Espíritu y Dios Padre. Así que así. Y ahora llegamos con el tiempo que está muy corto, la fornicación, versículo 13 al versículo 18. Y obviamente los cristianos pueden caer en fornicación. Algunos que piensan que no deben caer en fornicación, pero algunos cristianos han caído. Y la razón porque sabemos, porque si los cristianos no pudieran caer, Pablo no va a escribir tantas advertencias, no lo haga. Entonces, y estaba sucediendo, desafortunadamente, ya vimos la semana pasada, un hombre que estaba en un tipo de fornicación bastante grave. Entonces, lo que pasa es que ellos traían su filosofía de iglesia que dice que el cuerpo es ya muerto, el cuerpo no tiene ninguna significancia, nuestra vida espiritual está en los cielos, así que mientras que estamos en el cielo, amén, pero no importa lo que hagamos. Y Pablo está diciendo, no, de ninguna manera. No podemos decir porque nuestra conducta refleja nuestra estadía ya en el cielo algún día. Entonces, él está hablando de esto, de que no debemos, incluso está elevando la gravedad sobre otros pecados, ese pecado de fornicación, porque dice que los dos serán uno. Y cuando había mucha prostitución que sucedía en los tiempos de griegos, y aún había varones en la iglesia que estaban en la iglesia escuchando el sermón el día domingo, pero viernes estaban con la prostitución, pensaban que no había nada malo porque el cuerpo no tiene importancia. El Padre dice no, porque cuando uno se une con una persona, los dos será uno. Si somos los dos, yo estoy unido en espíritu con Cristo y estoy en cuerpo unido con otra persona, ¿cierto? Entonces ese no debe ser. Entonces, al final con esto, él dice, el templo es su cuerpo, es el templo. Entonces, como alguien haciendo muchos daños, graffiti, etcétera, al templo visible, digamos, nosotros no debemos estar poniendo marcas, tatuajes y cosas de esa naturaleza en ese cuerpo ahora, porque puede ser que antes de Cristo, pero ahora soy cristiano, mi cuerpo ahora pertenece al Señor. No quiero hacer daño a ese cuerpo porque pertenece al Señor. Y terminamos con lo más importante y que no sé si vamos a parar aquí y vamos a comenzar con esta parte la próxima semana, porque no quiero pasar muy rápido, porque normalmente lo que pasa en muchas iglesias hay listas, no haga esto, no haga esto, no haga esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y todo tiene la lista. Pero la Biblia es un libro, hay libros que están escritos y después de 30 años son obsoletos, sea de ciencia o otra cosa. Hay libros que son obsoletos, pero la Biblia es para todos los tiempos, es para todas las culturas. Por eso, afuera de cosas escritas, no mentir, no chismes, etc., está bien. Pero ¿qué pasa con otras cosas? Muchas veces las listas en iglesia, la mujer no puede usar pantalones, no puede usar aros, o hay que hacer esto. Muchas veces la lista es como un capricho o mandamiento de hombres. En el tiempo de Jesús ellos tenían cierto mandamiento que no puede escupir en la tierra el día sábado porque está haciendo lobo, que es trabajo. No puede matar una mosca, ¿cierto? Porque está cazando el día del sábado. Entonces, Cristo estaba poniendo
en la perspectiva de que no estamos bajo las tradiciones de los hombres, sino que estamos bajo la palabra de Dios. Entonces yo quiero tocar este versículo en adelante porque hay 6 principios para nuestra conducta que no son listas de que hay que ser o no hay que ser. Y solamente voy a leer el versículo 12 para terminar el capítulo que estamos estudiando hoy día. Y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, Pablo en este caso está no diciendo todo me es lícito, está repitiendo un refrán de los griegos. Los griegos dicen, todo me es lícito. Pablo dice, todo me es lícito, libertad en Cristo, pero no todo me conviene. No me deja dominar alguno. Hay 6 principios, eso es lo que vamos a ver el próximo domingo por la tarde en nuestro estudio de 1 Corintios, 6 principios como la conducta, pero hay que acordarse, no eres el tuyo. Fuimos comprados por un precio. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Gracias, que el Señor